Hola familia Arcoiris y bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Aunque en la actualidad hay numerosos países que van aprobando leyes que protegen al colectivo LGBT, incluido el matrimonio igualitario, todavía existen países donde el ser LGBT es ilegal y está penado con la cárcel. En la actualidad, unos 70 países condenan la homosexualidad. El continente asiático es el segundo continente tras África donde más países condenan la homosexualidad y más países homofóbicos. Esta vez en el canal me gustaría hablaros sobre los países más homofóbicos que nos podemos encontrar en Asia. Y comenzamos con Arabia Saudí. En este país de la península arábica, el ser LGBT es completamente ilegal y está penado. Está penado con azotes, con penas de prisión, con castración química, hasta incluso con la pena de muerte. Obviamente en este país no existe ningún tipo de libertad, no existe la libertad de expresión, las mujeres no tienen prácticamente ningún derecho. Y en este país, para hablar de la homosexualidad, está completamente prohibido en la prensa, no hay esa libertad de expresión. Y si se habla en la prensa de la homosexualidad, se habla mal y también para catalogarla como enfermedad. Lo curioso es que Arabia Saudí recientemente se ha abierto al turismo LGBT y ha dicho que acepta a los turistas LGBT extranjeros a que visiten el país, que son bienvenidos. Mucha hipocresía porque a los LGBT locales se les condena, pero en cambio les gusta recibir visitas de turistas LGBT que dejan dinero en su país, Qatar. Y ahora vamos con el país que recientemente hizo el Mundial de Fútbol el año pasado, donde fue un mundial completamente de la vergüenza, así lo titulaban todos los medios. Por supuesto, no había ningún tipo de derecho de expresión, derechos del colectivo LGBT no estaban garantizados, tampoco los derechos laborales de las personas que trabajaron construyendo los estadios. Fue una auténtica vergüenza de mundial. En este país el ser LGBT está castigado con penas de 7 años de prisión y la pena capital, es decir, la pena de muerte para los locales. Decir que todavía no se ha aplicado la pena capital en este país para los locales. Obviamente este país es una dictadura también, donde no existe la libertad de expresión ni ningún tipo de derecho. Si queréis saber más sobre cómo es ser LGBT en Qatar, os dejo abajo en la cajita de descripción un vídeo donde hablo detenidamente sobre cómo es eso, ser LGBT en este país, que lo hice hace tiempo cuando se estaba celebrando el Mundial de Fútbol en ese país. Emiratos Árabes Unidos, este país del Golfo Pérsico, tiene exactamente las mismas leyes homófobas que Qatar, exactamente las mismas, excepto que curiosamente en este país se permite la homosexualidad femenina, pero en cambio la masculina está condenado. En el caso de que pillen a algún extranjero siendo homosexual en ese país, inmediatamente se le deportará y se le echará del país y no se le volverá a permitir la entrada a dicho país. Irán. Este país es uno de los más homófobos del mundo y de Asia. No existe ningún tipo de derecho ni de libertad, las mujeres no tienen ningún tipo de derecho en este país, los derechos de las mujeres están completamente pisoteados. Y en este país el ser LGBT está castigado con la pena capital. De hecho, según las ONG denuncian que desde 1979 entre 4.000 y 6.000 homosexuales fueron ejecutados en este país. El ser LGBT en Irán está castigado con la pena capital y lo curioso es que este país permite la transexualidad. De hecho, es el segundo país del mundo tras Tailandia en el que más operaciones de cambio de sexo se realizan. Es que para Irán la transexualidad es un deseo natural del cuerpo humano. Por un lado castigan y condenan la homosexualidad, pero por otro lado permiten la transexualidad y es el segundo país del mundo donde más operaciones se realizan. Kuwait, este país también del Golfo Pérsico, persigue la homosexualidad, está castigada con hasta penas de 7 años de prisión y en este país no dejan entrar al país a todos aquellos homosexuales, es decir, que sean homosexuales o que den prueba de ello. Inmediatamente no les dejan entrar en el país y les envían de vuelta a sus países. Yemen, este país es uno de los más pobres de todo Asia y hay mucha polémica con este país últimamente en los medios porque es un país, digamos, fallido, hay guerras civiles en el país y en este país el ser LGBT está castigado con la pena capital y para el gobierno del país
no existen las personas LGBT, la homosexualidad no existe y es un invento de Occidente. Afganistán, otro país homófobo que ha cambiado muchísimo. La situación del colectivo LGBT antes de la llegada de los talibanes hace un poco tiempo era mala, pero es que ahora es muchísimo peor, sobre todo también para las mujeres, donde han visto reducidos los pocos derechos que tenían. El colectivo LGBT aquí está perseguido, está castigado el ser LGBT con pena capital y es bastante difícil y dura la realidad del colectivo LGBT en Afganistán. Estos son algunos de los países más homófobos que nos podemos encontrar en Asia, pero la lista aún sigue. Existen otros países donde el ser LGBT está castigado e incluso hasta penado con la pena capital. Por ejemplo, en Brunei, este pequeño país, está castigado la homosexualidad con la pena capital. También está penada con penas de cárcel en Pakistán, Bangladesh, Maldivas. La lista es muchísimo más larga, pero así a poco va avanzando en derechos LGBT. El primer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario fue Taiwán, en este continente. Luego le siguió Nepal y próximamente será Tailandia, que espera aprobar el matrimonio igualitario este 2024. Si os ha gustado el vídeo, quiero que le deis un super like. Quiero que si eres nuevo te suscribas al canal, me haría muchísima ilusión y me ayudaría muchísimo. Y quiero que me dejes en los comentarios qué te parece. Así que nos vemos pronto en otro nuevo vídeo y un beso muy fuerte y chao, chao, amores.